Ser podcast. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Tenemos a un doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, y a un químico, bioquímico y conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. Se intercambian los papeles de vez en cuando, pero la gente no se da cuenta. Javier San Pedro y Pera Estupiñán, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Hechos unos chavales. Sí. Oye, una semana más y una foto más de Pera con un casco en algún sitio. Sí. ¿verdad? Pero no de estimulación No, en este caso casco no. clásico de toda la vida. Sí, casco de obrero. ¿Estás ¿qué es esto? Un reactor de fusión nuclear. Esto es en el norte de Alemania. Volamos a Berlín, después 3 horas en coche casi hasta el mar Báltico, en una ciudad que nadie conoce, que es pequeñita, Greifswald o algo así, donde hay un reactor de fusión nuclear que se llama Wendelstein 7X. Bueno, ¿Cómo se llame? Espera. ¿Cómo se llame? Vale. Sí, Bueno, pero es que es el mayor del mundo. El alemán de Pera me parece a mí que es un poco vallecano. Ja, sea gut. No. Y es el mayor en su tipo, que es Accelerator. No sabría cómo, estaba pensando ahora cómo describirlo a los oyentes, ¿eh? O sea, porque además no se ve del todo, porque la esencia es una especie como de donut metálico de unos 20 metros. Tonoide es el término técnico del donut. En el caso de los Accelerators, este donut está un poco retorcido, que es parte de la diferencia con los tokamak, que es, bueno, no entro en detalle. Y dentro hay una especie de plasma que se forma con menos de 1 gramo de hidrógeno, que separa las partículas, los electrones y los protones, y luego con imanes y superconductores y microondas, etcétera, empiezan a intentar crear la fusión nuclear. Ahora explicaré lo que es. Digo, no se ve porque en realidad todo esto está rodeado de una maraña de cables. Un andamio parece, ¿no? Sí, claro. Es que todos son piezas para medir lo que está ocurriendo dentro, para controlar la temperatura. Entonces, la esencia del Accelerator que es el reactor de fusión nuclear, no se ve. O sea, tú estás allí y dices, bueno, pues ves cables y partes metálicas. Quincalla, lo que ves es la quincalla de fuego. Claro, pero más allá, o sea, si explico así brevemente por qué es trascendente esto, ¿no? O sea, la fusión nuclear es algo que ya lleva mucho tiempo. Es por qué brillan las estrellas. En el interior de nuestro Sol y del resto de estrellas, pues los átomos de hidrógeno se aprietan tanto porque hay tanta gravedad que al apretarse se forma helio y eso desprende grandes cantidades de energía. La energía que nos llega a nosotros en forma de calor, en forma de luz, viene de este confinamiento extremo de átomos de hidrógeno que se transforman en el helio. Bueno, esto una vez la humanidad lo descubre, pues dice, pues lo podríamos hacer de manera artificial y conseguir una gran cantidad de energía. La idea es antigua, es muy difícil de hacer técnicamente, pero se está intentando en diferentes proyectos, ¿no? Y hay como 2 grandes líneas. Una sería esta del Accelerator del tokamak, del proyecto ITER, que intentan por lo que llaman confinamiento magnético, o sea, recrear unas condiciones de magnetismo tan bestias, además con una velocidad X, que se pudiera llegar a reproducir esto, que el hidrógeno o isótopos de hidrógeno, lo que sea, generaran esta energía neta. Si esto ocurre, claro, esto es difícil, esto tardará todavía, pero si esto ocurre es que realmente es un cambio
brutal para toda la humanidad. O sea, esto sí que es una revolución sin precedentes, porque de repente es una ganancia neta de energía, es decir, la energía del átomo no es la fisión es la radiactividad clásica, que dices, ponemos uranio radiactivo concentrado y sale una partícula y genera energía, pero eso tiene unos problemas de residuos, etcétera, y de peligrosidad porque no puedes parar la reacción. En cambio, aquí es todo súper seguro, todo muy barato porque es hidrógeno y generaría una ganancia neta de energía. Luego hay otro tipo... Y sin residuos. Y sin residuos, que es... Que por eso está en un momento interesante la fusión. Hace un par de años o 3 ha habido un par de cosas muy novedosas. Una es la ignición, o sea, con láseres, que es otro tipo otra manera de conseguir... fusión nuclear. Eso se ocurrió en California, en un laboratorio nacional, donde mediante láseres que son láseres o sea, cacharros de 20, 30 metros, no sé, enormes, en un punto muy pequeñito consiguen que esto ocurra, y lo que publicaron, que fue la gran revolución, es la ganancia, lo que llaman ganancia neta de energía. Es decir, tú pones mucha energía para que esta reacción se produzca y obtienes más energía de la que has puesto. No es que se cree de la nada la energía, ¿eh? La energía está en los enlaces atómicos, en las partículas y bueno, sabemos que Einstein igual, o sea, energía igual a masa por velocidad de la luz, que es intercambiable. Al cuadrado, al cuadrado. Exacto. Y luego la otra gran revolución es que primero Estados Unidos y después Reino Unido y otros gobiernos están poniendo un dineral de nuevo en acelerar este proceso y en ponerlo mucho en empresas, en estas startups privadas, que seguros que habréis oído hablar, que si el Sam Altman de ChatGPT puso 300 millones en una startup del MIT de fusión nuclear. Es decir, hay como un interés creciente de que dicen, esto ya no está tan lejos como estaba. Es decir, hay progresos en toda esta física de plasma, todo este confinamiento magnético, que te hacen... lo que pasa es que no sabes en esto de las startups cuándo te venden un poco la moto o no, ¿no? Y luego tiene la palabra nuclear, ¿no? en su definición, que supongo que causa ciertas reticencias a todo el mundo, ¿no? Claro, levanta escalofríos. Pero es tan claro que es diferente a la fisión nuclear y que no es problemática en ningún sentido, que esto yo creo que... Es limpia. Sí. Pero es que la energía solar es energía de fusión nuclear. Claro. Pero entonces, perdona, este entramado metálico es un imán enorme, por decirlo de alguna manera. Hay una parte de... Sí, o sea, no es solo un imán enorme, pero una de las partes principales es estos superimanes que aquí se desarrolla un montón de tecnología que después tiene aplicaciones fuera, que lo que pretenden... Aquí no... Este reactor que yo visité, a pesar de ser el mayor del mundo en forma Stellarator, no está pensado para producir energía neta. Es para estudiar el plasma, ¿no? Y el plasma lo confinas, lo que llaman confinamiento, con estos superimanes. Piensa que la temperatura allí es de 100 millones de grados, que esto, dices, bueno, mucho. No, es que es 10 veces mayor que la del centro del Sol. No hay material que si toca... Es decir, esta temperatura tiene... que no tocar las paredes del donut que te decía, porque si las toca es que las funde. Entonces, con ese magnetismo consigues que esté todo el plasma como flotando por dentro. Y es curioso porque por fuera hay aparatos que lo enfrían. Es la temperatura en 10 metros de... No, menos, en 2 o 3 metros de distancia, estás de 100 millones de grados a, no sé si me dijeron que era como 2 o 3 Kelvin, o sea, prácticamente el cero absoluto, o sea, un frío similar al que hay en el espacio exterior. O sea, son unas obras de ingeniería. ¿Estás entusiasmado? Pero no te había visto nunca tan entusiasmado con un viaje de esto. Ah, no, sí, hombre, yo me entusiasmo fácil. Sí, eso también es verdad. No, sí, pero realmente es que, claro, esto es un sueño de la humanidad que siempre se ha dicho, está a 20 años vista, y además con la sensación de que quizás no está ni a 20 ni a 50. Y ahora sí que hay una sensación
por los descubrimientos que poco a poco se están haciendo, por el dinero en las startups y los progresos que está habiendo, que dices, no, sí que llegará. O sea, el que entrevisté era el exdirector del Max Planck Institute, que ahora está en una startup, Taiwan Energy, que está recibiendo, bueno, ellos han recibido $30 millones, pero es que la Commonwealth, que es la del MIT, tiene 2.000 millones de presupuesto que han conseguido, que ellos están con un proyecto que se llama Spark, y sí que prometen que en un periodo de 10 años conseguirán esta ganancia neta. Una vez se consiga esto, y mantenida en el tiempo, lo que llama sustainable, ¿no? O sea, no es solo por milisegundos, sino que tú puedes hacer esto, allí ya estaría cerca de hacer reactores de fusión comerciales. Bueno, la foto del casco en lo que ha terminado. Pues gracias por contarlo. Espera. No, sí. Mencionabas ahora el espacio, se ha desvelado el misterio del tesoro de Villena, que es un conjunto de orfebrería de la Edad de Bronce que se encontró en Alicante y que generó mucho debate porque su composición no encajaba con ninguno de los yacimientos de la zona, y se ha resuelto el misterio. El tesoro fue hecho con hierro de un meteorito. ¿Tenéis algún meteorito en casa? No, cierto. No tienes un trocito de meteorito tú, pero que eres sepas. muy Sí. Yo tengo algún fósil, pero no... Un fósil, pero no un meteorito. Meteorito no. Lo de vivir de vender piedras parece de otro siglo, pero hay un negocio multimillonario con los meteoritos que caen del cielo. En Ser Las Palmas nos escucha un cazador de meteoritos, que es el químico José Lanza. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Creo que casi no llegas a la emisora por los carnavales, ¿no? Bueno. Si yo te contara. Ya, ha sido una odisea llegar, ¿no? Oye, que tú te dedicas a esto, ¿no? Tú oyes por ahí, no sé, en el internet más profundo, ¿no? En la deep web, que ha caído una piedra, que alguien cree que ha caído una piedra en algún lugar y te coges un avión y te vas para allá. Bueno, en el internet profundo y en el no profundo. Eso no lo dicen las alertas de Google. Sí. La en el misma país, alerta lo de lees en Google. el país y vas para allá. Sí, bueno, afortunadamente cada vez hay más cámaras de vigilancia del cielo, cámaras que bueno se han instalado, podemos decir, ¿no?, por equipos científicos de nuestro país y gran parte del mundo, precisamente para el seguimiento de este tipo de fenómenos en el cielo, y cada vez hay más noticias. Evidentemente los medios, las redes ayudan mucho a que estas noticias corran como la pólvora, ¿no? Pero me estás diciendo que están cayendo piedras cada 2x3, ¿o qué? A ver, piedras caen continuamente. De hecho, ahora mismo hay equipos de cazadores buscando el asteroide 2024 BX1 que cayó hace un par de días o 3 en Alemania. Y se están recuperando fragmentos. ¿Pero qué haces en Las Palmas? Pues eso quisiera saber yo. Bueno, básicamente porque realmente lo que se ha caído algo es muy pequeña cantidad. De hecho, están encontrando fragmentos del orden de apenas 1 gramo, y las probabilidades de encontrar algo son prácticamente casi imposibles. Entonces, bueno, Oye, ¿hay lugares en la Tierra en que es más fácil que caiga o que sobreviva un meteorito a su entrada en la atmósfera que otras, o es todo igual de probable? No, es muy arbitrario todo. Lo que sí es cierto que hay lugares en la Tierra donde es más fácil encontrarlos. Claro. Básicamente por las características del terreno, ¿no? Claro, si cae en mitad de una pista de baloncesto, por ejemplo, pues es muy fácil, ¿no? Bueno, y si le pega a alguien en la cabeza, pues más fácil todavía, ¿no? Pero es fácil, por ejemplo, encontrarlos en los desiertos, los grandes desiertos de África, donde el suelo pálido, pues una roca negra o oscura, pues la verdad es que destaca bastante en el terreno, ¿no? Yeah. Donde recientemente, bueno, hace ya varias décadas, los equipos científicos están extrayendo la gran cantidad, la inmensa mayoría de los meteoritos, pues en los desiertos helados de la Antártida, en las zonas de depósitos de los glaciares. Pues son las zonas donde caen y se conservan congelados con el paso del tiempo, lo cual es una fuente de investigación científica impresionante. Pero ¿cómo hacéis? ¿Vais allí con determinada maquinaria, con algún tipo de detector, o vais a mirar a ver si lo encontráis? La búsqueda de meteoritos, cuando no hay noticias de su caída, es totalmente al azar. O sea, métete en el desierto, coge un quad, un coche. Generalmente pues suelen ir equipos con varios coches, por aquello de si hay una emergencia o algo, pues que alguien pueda socorrer. Pero es simplemente recorrer el desierto, pasar jornadas corriendo el desierto por las zonas más vírgenes posibles, donde menos se ha buscado, que ya cada vez quedan menos, porque con esto de que las piedras negras del desierto dan dinero, pues
prácticamente saharantero se ha volcado los habitantes se han volcado en buscar piedras en el desierto. Bueno, Sí. por lo que acabamos de saber del tesoro de Villena, ya en la edad de bronce se les daba bastante bien encontrarla, ¿no? Porque, Prácticamente en toda la historia de la humanidad. Fíjate que, por ejemplo, el faraón Tutankamón, hace 3.500 años antes de Cristo, ya tenía una daga fabricada con el hierro de un meteorito. En su pectoral sagrado existía una gema amarilla era un escarabeo que estaba tallado en un cristal amarillo que mucho tiempo después, en la década de los 50, 60, se descubrió que esa gema era lo que llamamos una tectita. Es un material formado de la arena del desierto fundido por el impacto de un asteroide ocurrido hace 28 millones de años. En fin, que se han datado objetos en otras tumbas de faraones egipcios también fabricados con meteoritos, en otras culturas, como por ejemplo los antiguos aborígenes chaqueños de Argentina, pues también tenían sus herramientas y sus armas fabricadas con fragmentos de meteoritos campos del cielo. En Centro África igual, en la zona de Namibia también utilizaban fragmentos de metal del meteorito Gibeón para esto, en fin, que no ha dejado de ser, el hierro después de todo no ha dejado de ser una materia prima más, ¿no? Y fácilmente maleable, fácilmente utilizable. Encuentran un metal, pues oye, pues si se puede utilizar para algo. Y fácilmente vendible, ¿no? Porque yo, no sé, igual pensaría que estas cosas hay que entregarlas a algún organismo de cada país, ¿no? Pero tú te las puedes quedar y las puedes vender. En verdad cada país tiene su propia regulación o ausencia de ella. En el caso de España, por ejemplo, los meteoritos ostentan la consideración de res nullius. Eso, jurídicamente es un término que designa algo que carece de dueño previamente a ser encontrado. Entonces realmente en España quien encuentra el meteorito en territorio soberano español pues es suyo. Es suyo. Exactamente. Existen ciertas zonas, por ejemplo los parques naturales y zonas protegidas o de especial interés protegidas, que en este caso pues a lo mejor se abre un melón con el tema de si eso es un suelo protegido, se puede coger, no se puede coger, algo que ha caído del cielo. Pues habría que consultarlo, ¿no? Con fuentes jurídicas así un poco más especializadas en el tema. Lo cierto es que a todo esto nos remite, por ejemplo, recientemente conocíamos la noticia de la recuperación de parte del meteorito Reliegos por parte de Seprona, de alguien que lo encontró en un trastero, un fragmento, lo puso en venta en la web y Seprona pues lo recuperó para el Museo Nacional. Básicamente pues porque aquel fragmento de meteorito tenía una etiqueta pegada que mencionaba el museo. Entonces, bueno, pues dijeron, oye, esto es del museo, pues pertenece al museo, ¿no? Claro. Pero unos años antes, en 2015, hubo una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid donde se condenaba al Museo de Ciencias Naturales de Madrid a la entrega del meteorito Colomera a la heredera de su dueño que había fallecido varios años antes, un meteorito que, bueno, pues estuvo en el museo, una masa metálica de 130 y pico kilos, creo recordar, que estuvo en el museo durante más de 80 años, y el museo se arrogó la consideración de que aquel bien era suyo y lo mandó fuera del país, se cortaron trozos, o sea, se hizo un destrozo importante, algunos fragmentos incluso acabaron en colecciones privadas. Y bueno, con motivo de la exposición de este meteorito un año en las fiestas de Colomera, el Ayuntamiento de Colomera solicita al Ayuntamiento el meteorito para exponerlo, envían el fragmento y cometen el error de exponer también el documento de cesión temporal de la persona que lo depositó en el museo. Los herederos lo observan, reclaman judicialmente el bien por aquello de la herencia, el derecho a la herencia, y la Audiencia Provincial, como digo, de Madrid, pues falla a favor de y además una indemnización de 50.000 euros en concepto de daños al bien, al meteorito. Con lo cual, pues esto refuerza la idea de que un meteorito puede estar perfectamente en manos privadas y de hecho no hay ninguna otra legislación que regule que cuando se encuentra un meteorito se deba entregar. Tenemos que decir que tú vendes trozos de meteoritos, vendes incluso, creo que en tu web hay una piedra lunar de casi 9 gramos, procedente de la cara oculta de la luna. Una de ellas. Que cuesta 7.500 euros, ¿no? Bueno, el meteorito, ya te digo, es perfectamente legal, es vendible. Un meteorito puede venir de otro país y no tiene por qué tener una regulación en España, salvo que España regule, por ejemplo, la comercialización, venta o tenencia, como ocurre en otros países, de todo tipo de meteoritos. Pero tú eres químico, yo decía, cazador de meteoritos, ¿lo haces porque te gusta la afición o es exclusivamente por compra-venta? Porque es un buen negocio. Yo prácticamente a lo que me dedico es al coleccionismo, a la venta de meteoritos. Wow. O sea, esa es verdaderamente mi profesión hoy día. ¿Y cómo le pones tu negocio? Bueno.
Pues es muy sencillo. Yo me dedico simplemente a buscar meteoritos, a comprar meteoritos a personas que los encuentran, a hacer los análisis adecuados a la clasificación oficial, y una vez clasificados están reconocidos internacionalmente pues, por toda la comunidad científica, y ya se pueden fragmentar o para vender fragmentos o simplemente venderlos como tal. El mercado de los meteoritos pues supone un mercado bastante interesante. ¿Se puede vivir bien de los meteoritos? Sí, se vive bien. Pero esta también... frase nunca pensé que la escucharía en este programa. Pero también es verdad que es una comunidad muy reducida. ¿Quién compra? ¿Quién compra? Pues básicamente coleccionistas, pero volvemos a lo mismo. Los coleccionistas gastan el dinero que pueden o que tienen. Para que un meteorito caiga en una institución, en un museo, en una universidad importante, que pagan una fortuna por un meteorito raro, no se hace todos los días, evidentemente. ¿Sucede? Sí, claro que sucede. ¿Por qué? Porque muchas veces son piezas que para la ciencia son de un extremo valor. Entonces, pues, son perfectamente vendibles, son materiales vendibles. Es cierto, como les comentaba hace un momento, que hay países, por ejemplo Argentina, Argelia, recientemente Marruecos también, que están imponiendo muchas restricciones a la exportación de los meteoritos encontrados en su país, pero porque han descubierto el filón de que esas piedras dan dinero. ¿Qué os parece a vosotros, Javier? ¿Os producen dudas éticas incluso sobre la regulación? Yo me acuerdo de un caso de una piedra lunar que de las misiones Apolo trajeron piedras lunares a la Tierra, ¿no? Sí. Y Nixon regalaba piedras a todo el mundo. Regalaba piedras a todo el Franco mundo, incluso. ¿no? Y una vez robaron una de estas piedras de un museo de Estados Unidos. Y yo no sabía que la NASA tenía un detective. Y entonces este era un clásico de la NASA, ¿no? Ya estará jubilado, se habrá muerto ya. Y el tipo utilizó una estrategia muy brillante, que fue poner en un periódico un anuncio que decía: se compra piedra lunar. Y al día siguiente apareció el ladrón en su despacho para vendérsela. Bueno. Y claro, le agarró la piedra y me figuro que le denunciaría a la policía, ¿no? Bueno, el tema ese, por ejemplo, las muestras de las rocas lunares de las misiones Apolo, sí es cierto que tienen una regulación concreta, y es que eso pertenece única y exclusivamente al gobierno de los Estados Unidos. Entonces ahí, evidentemente, si Estados Unidos regala a las naciones fragmentos de rocas lunares, son para que pertenezcan a la nación. A España llegaron, creo recordar, dos. Una que se entregó a la familia, en este caso al Generalísimo, ¿no? Sí, y dijeron, pues esto pertenece... Al Patas Cortas. Sí, y dijeron, esto es mío, y la roca aquella desapareció por completo, no se sabe dónde está. Sí, y una segunda, que evidentemente, como aquella había sido, no sé si robada o perdida o lo que quiera ser, pues se entregó otra que está, creo que es en el Museo Naval de Madrid, ¿no? Que se encuentra en la actualidad expuesta. Pero esos son materiales que sí pertenecen, porque han sido recuperados... En el Museo Naval, precisamente. a mí me resulta un poco violento, extraño, pero oye, cada uno la pone donde puede o quiere y ya está, ¿no? Pero es una pena que eso... Y es cierto que hubo y hay todavía... personas que se dedican a recuperar esos bienes de la NASA. De hecho, hubo otra que estuvo en un observatorio, creo que irlandés, si mal no recuerdo, una cosa así. Bueno, el caso es que aquel observatorio, con motivo de un terremoto o algo, se derrumbó y los escombros salieron todos al vertedero, roca lunar incluida, y hay una roca de 5 millones de dólares perdida en un vertedero. En algún vertedero. Y yo estaba pensando, un par de cosas. O sea, primero, el cómo estableces el valor. O sea, no sé si es algo subjetivo, si depende del tamaño, de si es más especial por algún sentido o menos, o es más bonito y tiene un valor por estética. O sea, cómo estableces el valor. Pero luego también esta parte que Javier decía sobre el tema ético, o sea, que algunos pueden tener interés científico. No sé si hay alguna especie de compromiso de no de venderlo, pero o alquilarlo, o que un laboratorio te pueda decir, déjamelo estudiar y te lo devuelvo, o algo, porque puede tener algunos, imagino, que interés para el estudio, ¿no? Sí, claro, evidentemente. De hecho, esa colaboración siempre existe. Cuando se encuentra o cae y se recupera un meteorito, siempre se deja un fragmento a disposición de la ciencia internacional. Siempre se dona lo que llamamos el espécimen tipo, que viene a ser algo así como la certificación o el respaldo de la certificación de ese meteorito, ¿no? O sea, la muestra dirimente que va a quedar a disposición científica. Sí es cierto que, por ejemplo, los protocolos exigen que para masas superiores a 100 gramos, con 20 gramos que se donen es suficiente. También es verdad que cuando los coleccionistas sabemos que son piezas
de un especial interés científico, no nos limitamos a los 20 gramos. De hecho, a veces se donan las piezas completas, otras veces la mitad de la masa, pueden suponer del orden incluso de kilos. Se establece una colaboración evidentemente con la ciencia, porque después de todo somos conscientes de que estas piezas son las que nos ayudan a revelar, a los científicos les ayudan a revelar los orígenes y la evolución de nuestro sistema planetario, que son piezas que para muchos pues son evidentemente tesoros. Yo recuerdo hace muchos años también tuve el conflicto de si había piezas que debía o no debía vender. Claro, llega un momento en que dices, vamos a ver, plantéate la situación. Entonces pues yo podía tener, no sé, 30 y pico, casi 40 años, ahora tengo 46. Pues uno piensa y dice, vamos a ver, tienes 30 y pico años, una piedra que tiene 4.500 millones de años, el día que tú te vayas de este planeta te va a seguir perteneciendo, o qué es lo que pasa aquí. De bueno, pues mira, pues al final no deja de ser un mercado más, una manera de subsistir, ¿no? De vivir. Hombre, pero siempre sí que hayas cierto, acuerdo contigo mismo, ¿no? Y con las exacto, instituciones para que haya por lo menos una donación mínima y que se pueda estudiar. Sí, pero, sí, pero ojalá siempre. que todo el mundo tenga los mismos baremos éticos que aplicas tú. Pues supongo Eso que sería, mucho eso sería mercenario por deseable. ahí. Eso sería deseable. Luego hay un mercado negro, evidentemente, ¿no? Claro, Que está ya me por imagino, ahí, ya me imagino. sobre todo por los países esos que tienen regulaciones muy restrictivas y demás, pero... Bueno, pues sí. José Lanza, que es químico, cazador de meteoritos, también ha publicado en la editorial Guadalmazán, Cazadores de meteoritos en busca de la geología fortuita del universo. Me dicen que ha caído algo en la zona de Transilvania, que mires vuelos para ir por allá. José, gracias por la conversación, un abrazo fuerte. Muchas gracias a ustedes. Y suerte Un con la abrazo. búsqueda. Hasta Gracias, luego. Peras gracias. Tupiñaja de San Pedro, un abrazo. Hasta adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.